noches para todos, bienvenidos a nuestra querida institución, la Asociación Civil Casa Paraguaya de Buenos Aires. Por favor, si pueden apagar sus celulares, porque ya vamos a comenzar la conferencia. Estimados amigos, en nombre de la Secretaría de Cultura de la Casa Paraguaya de Buenos Aires, quiero agradecerles vuestra presencia en general y en especial a las autoridades de ambos países que se han acercado a nuestra querida institución. Muchas gracias por compartir este evento, les estamos profundamente agradecidos. Como viene sucediendo desde hace años, la Casa Paraguaya de Buenos Aires celebra con alborozo el aniversario del cese de fuego de aquel recordado día en que se inició de la paz del Chaco Boreal, acontecimiento que sucediera ya hace 83 años. Pero no queremos dejar en el olvido, en homenaje a los miles y miles de excombatientes paraguayos y bolivianos que se enfrentaron durante 3 años en una lucha fratricida que se llevó la vida a casi más de 100.000 almas. Justamente, a modo de rendirle tributo a esos héroes que todavía resisten incólumes el paso del tiempo, es en que esta oportunidad vamos a contar con la presencia inestable de un gran historiador e investigador uruguayo, el licenciado Alberto del Pino Mesch, a quien le damos la bienvenida con un gran aplauso. Quien ha dedicado gran parte de su vida a estudiar profundamente los episodios de las dos grandes contiendas que tuvieron al Paraguay, como protagonista la Guerra Guazú y la del Chaco. Precisamente en relación a este último enfrentamiento se va a referir el licenciado Alberto del Pino Mesch, quien disertará acerca de la misión de paz presentada por el gobierno uruguayo en el año 1929, que justamente para evitar el casi ya inevitable enfrentamiento entre pueblos hermanos. Y como además el invitado que nos honra con su presencia en la fecha es un verdadero arqueólogo de los uniformados de los ejércitos y en especial los usados durante la Guerra del Chaco, en que nos deleitaremos en la segunda parte de su exposición, aprendiendo las particularidades y los secretos que presentaron la indumentaria de los combatientes durante los 3 años de lucha. Por último, quiero agradecerles nuevamente la presencia de todos ustedes en este evento que celebra la paz entre dos adversarios que fueron en una guerra sin odio, de ninguna naturaleza, a tal punto que mientras después de decretarse el cese del fuego, concurrieron en interminables abrazos para celebrar el fin tan dolorosa experiencia. Para presentar a nuestro ilustre conferencista y recorrer sus pergaminos como historiador, le voy a ceder el micrófono a Luis Alberto Melo. Así como yo, también somos hijos de excombatientes de la Guerra del Chaco. Muchas gracias por tenernos a todos ustedes acá presentes y nuevamente bienvenido a nuestra querida institución. Y los esperamos siempre. Y gracias. Buenas noches. Por razones de tiempo nada más vamos a comentarles un poquito el recorrido que ha tenido acá el licenciado Men y su vínculo con la historia y más precisamente con el Paraguay. El licenciado Men es miembro número del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay. Fue fundador y es miembro integrante de la Academia de Historia Aeronáutica del Uruguay. También del Instituto de Investigaciones Históricas Coronel Rolando Laguarda Trías. Es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia de España y de
de las academias puertorriqueña y colombiana de la historia. Además, es miembro de la Academia de Historia Militar Terrestre de Brasil y del Instituto de Historia Militar Argentina. Se ha especializado en la investigación iconográfica militar antigua, siendo autor de diversas obras y artículos publicados en el Uruguay y en el extranjero, siempre relativas a esta temática. En su país ha colaborado con el Museo Histórico Nacional y con la Biblioteca Nacional, identificando piezas de colecciones antiguas existentes en sus inventarios. Asimismo, ha dictado conferencias sobre la fotografía en la Guerra del Paraguay. Acá veo que tiene una publicación que justamente está referida a esa temática, que está mostrando Elvira. Ha participado en diversos países junto a reconocidos especialistas de la Biblioteca Nacional, que se encuentra en la República Oriental del Uruguay y que ha sido declarado de interés nacional. Además, es investigador en las áreas de historia latinoamericana referida a los siglos XIX y XX, habiendo incursionado especialmente en la fotografía antigua como soporte iconográfico al Museo Histórico Nacional, a la Biblioteca Nacional, al Museo Aeronáutico Coronel Jaime Meregali, siempre del Uruguay, y al Museo Naval en la identificación y catalogación de sus colecciones. Es consultor, asesor y responsable de las ilustraciones y de la elaboración de reglamentos de uniformes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea del Uruguay, siendo un experto en el estudio de los emblemas y sus colores, esta hermosa temática que vamos hoy a compartir aquí. También ha tenido activa participación en la reconstrucción de uniformes históricos tradicionales de las tres Fuerzas Armadas de su país. Ha ejercido y ejerce algunas tutorías académicas en el área de historia para mayores o para militares con el grado de mayor o superiores del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Uruguaya. Dichos cursos se brindan en el Instituto Militar de Estudios Superiores y la Escuela de Comando y el Estado Mayor Aéreo. Tiene un sinnúmero de publicaciones que no vamos a poder narrar en este momento, pero digamos un par de ellas. Ha publicado varias obras, entre las cuales podemos mencionar Uniformes Navales, Armada Nacional, editada en el año 1999, Escuela Militar, 120 años de imágenes del periodo 1885-2005, editada en el año 2005, y además es coautor de la campaña militar de 1897 que saliera a la luz en el año 1998. Además, periódicamente realiza contribuciones históricas a revistas especializadas del Uruguay y de otros países. En el semanario Brecha de Montevideo se ha publicado un reportaje vinculado a la Guerra de la Triple Alianza, en el que el historiador que nos acompaña esta noche sostiene que en Paraguay Venancio Flores pagó una deuda de guerra. Es además miembro correspondiente de la Asociación Cultural Manduana de Asunción, que habitualmente se traduce como lo que se recordará. Digamos, ¿no? Me voy a tomar unos segundos con referencia a este vocablo. Mi padre, que estudiaba la etimología de la lengua, lo descomponía de la siguiente manera: ma, cubierto, acumulado, secreto; du, que es tú, porque al estar precedida de una sílaba nasal se ablanda convirtiéndose en tú. Significa que tiene energía, que es tonificante, que es vital. Y a, sustancia, cuerpo, materia. Finalmente, era, da idea de futuro, de futuridad. En síntesis, el pensamiento, el recuerdo, la memoria, que es como decir la historia. Y miren qué profundo que era el indio guaraní. A todos estos pergaminos que he ido detallando, habría que agregarle
Uno que en mi humilde criterio es el más importante de todos y que no figura en los antecedentes profesionales del invitado. El estimado amigo Alberto del Pino Meck es un hombre de bien, título que en la vida no se obtiene en ninguna universidad del mundo. Por tal razón, esta noche nuestra alegría es doble, ya que en su persona se conjugan el saber y las calidades morales, una combinación bastante difícil de encontrar en nuestros días. Voy a abreviar un poquito y directamente le voy a ceder el micrófono a Alberto y agradecerle su presencia. Él ha venido costeando el viaje exclusivamente, aceptando nuestra invitación, y cualquier otro profesional de su tinte cobran horarios, ese tipo de cosas, y vino absolutamente en forma desinteresada y como un tributo al Paraguay fundamentalmente y al recuerdo de este día de cese de fuego. Alberto, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias a la Casa Paraguaya por permitirme estar junto a vosotros esta noche. Gracias a Luis Alberto. Con él compartimos un foro. Allí fue que nos conocimos, un foro Memorias de la Guerra de Chaco. Y bueno, ese foro nos ha permitido compartir muchas vivencias. Realmente nos conocíamos por el Facebook, chateábamos de noche, me insistía, salí de la caverna, Alberto, ponete una cámara que permita que nos podamos hablar y demás, ponete al lado, Alberto, bueno, yo seguía aferrado a mi teclado, y bueno, un poco marcó el comienzo de esta amistad que se ha cimentado acá, en esta tierra tan entrañable para mí, como es la Argentina, porque es la tierra de mi papá. Mi padre era porteño, nacido en Constitución, pero también todo me une al Paraguay. Una hermana de mi padre se casó con un militar paraguayo, mi hermana, mi sangre, bien, está casada con un paraguayo, tengo una sobrina azucena, por lo tanto, este trozo, este pedazo de tierra paraguaya acá, me permite hoy, soy privilegiado, ¿no es cierto?, dirigirme a ustedes. Y bueno, espero que el tema no sea cansador. Voy a contarles las limitaciones en cuanto al tiempo, no quiero extenderme demasiado, por lo tanto voy a cortar mucho la primera conferencia, que va a versar sobre la primera misión de paz en el Chaco. Por cierto, muy desconocida, todos conocemos a la misión de paz del año 1925, la cual le integraron los siguientes países: Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Brasil y Estados Unidos. Fue, por cierto, una nutrida cantidad de observadores militares. Bueno, acá hablamos de 1929. Esta es una misión exclusivamente realizada por observadores militares uruguayos. Eso, por cierto, es bastante curioso y ha dado lugar a esta pequeña investigación que la vamos a hacer, por cierto, muy corta, para después abordar el tema central, que va a ser un análisis, un estudio también bastante ligero sobre los uniformes vestidos por las fuerzas de Paraguay y Bolivia en aquella guerra, como bien decía la señora, como bien decía, una guerra fratricida. Bueno, la primera misión de paz. En el transcurso del año 1935, como decíamos, tuvo lugar esa misión que trató de que los hitos fronterizos culminaran con aquella guerra de 3 años, aquella guerra tremenda. Muy otra cosa es esta misión casi desconocida, protagonizada por 4 oficiales uruguayos. Lo interesante a rescatar de este antecedente tan poco conocido es que el origen fue justamente mi especialización en el tema de uniformes. En su momento, hace muchos años,
fue por el año 1998, un historiador del Departamento de Estudios Históricos en Montevideo me muestra una serie de fotografías atribuyéndolas a esa misión del año 35. A mí los uniformes me llamaron la atención en el primer momento, porque no eran uniformes contemporáneos, no pertenecían al año 35. Eso hizo que me adentrara en el tema, que acudiera a mi biblioteca. Tengo una biblioteca no demasiado nutrida, pero unos cuantos ejemplares que me permiten tener una visión bastante cercana a los hechos que protagonizaron Paraguay y Bolivia en aquellos años tan cruciales. Y bueno, y allí vi con sorpresa que en 1929 4 salvadores uruguayos habían sido comisionados para hacer la devolución de fortines. ¿Cómo se llegó a esta instancia? Bueno, voy a pararme así, voy viendo lo que se va proyectando y puedo ir relatando, ser mucho más. Bueno, acá vemos una cronología del litigio fronterizo que mantuvieron durante tantos años Paraguay y Bolivia. Acá vemos que es de muy larga data. Acá vemos todos esos jalones. No vamos a explayarnos sobre cada uno de ellos porque sería interminable. Acá tenemos a un erudito en esos temas, que es el licenciado Báez, que nos acompaña, que nos honra con su presencia esta noche. Ayer tuvimos ocasión de ver a su muy extraordinariamente nutrida biblioteca y nos extasiamos con aquellos volúmenes. Esto simplemente para que nosotros vean toda esa serie de jalones que nos hablan del enfrentamiento diplomático entre ambas naciones. Bueno, aquí entramos en el siglo XX. Y aquí empezamos a ver lo que constituyó aquella guerra de fortines, aquel despliegue territorial de Bolivia y Paraguay ocupando el Chaco. Los movimientos de ocupación en direcciones contrarias tenían que chocar fatalmente cualquier día, y tanto más pronto cuanto mayor celeridad se imprimiese a ese movimiento. Doctor Miguel Mercado Moreno. Bueno, acá vemos uno de los sucesos lamentables que se protagonizaron en esa guerra de fortines, que es el suceso del fortín boliviano sorpresa. Obviamente que en algún momento esas fricciones que se producían cuando un oficial o un grupo de soldados paraguayos o bolivianos eran apresados por unos u otros, por estar en las cercanías de esos fortines. Acá no podemos hablar extensamente sobre aquel soldado legendario que fue el capitán Víctor Ustares, el bombero bolivio, que era como una especie de fantasma que aparecía, reaparecía, hasta que fue tomado prisionero por un oficial paraguayo Cristaldo, con un pelotón de caballería, y luego terminó fugándose. El boliviano no llegó a haber heridos ni muertos en ese encuentro, pero nos habla de esa tensión. Acá fue muy diferente. Acá un oficial paraguayo era retenido en un fortín paraguayo con un grupo de soldados, y al intentar evadirse de su prisión es muerto por cabo boliviano que es ascendido y proclamado héroe en La Paz, en Bolivia, un soldado tarijeño. Bueno, acá vemos fundación de fortines en el año 1928. Aquí vemos el despliegue, 9 fortines bolivianos que se sumaban a todos los anteriores, por cierto, ¿no? Pero estamos hablando precisamente de lo que dará lugar a
esa toma y retoma de fortines que propiciarían la intervención de mediadores neutrales. Bueno, aquí ven un mangrullo, un fortín típico en una región muy agreste, como es el Chaco. Yo acá les voy a leer cómo se identifica un fortín o cómo se describe un fortín por un paraguayo y por un boliviano. Para el coronel boliviano Rogelio Ayala Moreira eran pequeños destacamentos formados por conscriptos del departamento de Tarija y en menor proporción de Chuquisaca y Santa Cruz, que descendían de la Sierra al Llano en cumplimiento de la ley del servicio militar. Cada fortín era guarnicionada por 10 a 50 hombres. La distribución de estos fortines, separados unos de otros por 30 y hasta 40 kilómetros de distancia, según los casos, antes que obedecer a un criterio militar, fue subordinándose a la característica de la áspera naturaleza chaqueña. El agua era el elemento que jugaba papel determinante en la elección del puerto. El mayor paraguayo Sindulfo Barreto nos habla de los mal o bien llamados fortines, constituidos por grupos de soldados con o sin oficiales, cobijados bajo rústicos techos y fusil en mano con misión de custodiar la transitoria línea de frontera amagada constantemente por el adversario. Como regla general, desprovistos de los más elementales medios de confort, careciendo de los recursos necesarios para una subsistencia razonable y regular, falta de caminos adecuados, lejanía de centros poblados y desvinculación con los seres queridos. Todos estos factores impactaban necesariamente en forma negativa en el estado espiritual de aquellos combatientes. Bueno, acá vemos que se produce un ataque general a un fortín por orden del entonces comandante militar de Bahía Negra, que era el entonces mayor Rafael Franco, jefe a su vez del regimiento quinto de infantería, el Grupo Haití. ¿Era cuarto? Perdón, ahí tengo una confusión o quizás después lo podemos discutir. Yo tenía acá que era el quinto. Pero bueno. Lo cierto es que él ordena la ocupación de tomar ese fortín. Eso produce un intercambio, un combate bastante violento, en el cual hay bajas en ambos bandos. Y bueno, el 5 de diciembre de 1928 es la chispa que necesita Bolivia para ordenar una movilización parcial de sus fuerzas y ordenar el ataque como represalia a los fortines paraguayos, Carlos Antonio López y Boquerón. Eso tiene lugar el 14 de diciembre de 1928. Bueno, eso también podría darles todos los detalles, pero no tenemos tiempo para ello. Eso da lugar a varias muertes y ya a partir de entonces se empezaba a seguir el camino de Marte. Vale decir, aquí vemos en estos mapas la ubicación del fortín Vanguardia, que estaba en una zona contestada por ambos países, sobre el río Otuquis. Ellos, para instalar esos fortines, necesitaban necesariamente estar cerca de un río, de una laguna, de lo que fuera. Lo que les proveyera ese líquido elemento que les permitía sobrevivir en una zona tan áspera, tan difícil. Bueno, esto da lugar, estos muertos paraguayos y bolivianos, dan lugar a esas movilizaciones parciales que hablan claramente de la falta de preparación de ambos países. El caso del paraguayo es realmente lamentable, o sea, la movilización da lugar a concentraciones de tropas sin sanidad,
sin alimentos, sin vestuario. Le decían, bueno, hay que juntarse en tal distrito y allí se les va a proveer de alimentos, de uniformes. Nunca fue así. Lo cierto es que esa movilización mostró a las claras la falta de preparación de Paraguay para tener un conflicto armado con Bolivia. Y en el caso boliviano pasó algo similar, salvo que los bolivianos tenían una misión militar alemana desde hacía mucho tiempo. Ernst Röhm, que después sería famoso, después sería protagonista de aquella famosa Noche de los Cuchillos Largos, que fue muerto junto con otros dirigentes de las CCA hitlerianas, pero en aquel momento él estaba en Bolivia y participa en unas maniobras, pero maniobras en el altiplano, vale decir, un teatro de operaciones absolutamente distinto al que iba a desarrollarse en el Chaco. Bueno, acá entonces vamos a hablar, tendríamos que hablar muchísimo sobre esa conferencia de paz y conciliación que hay en Washington. Podríamos dar fechas precisas, pero bueno, no lo vamos a abrumar con tanto dato. Lo cierto es que acá hay un decreto. Sí les voy a decir cuál es el dictamen o uno de los artículos a los que se llega luego de la reunión de los países americanos que se reúnen para tratar de mediar en el conflicto entre Bolivia y Paraguay. La comisión fue integrada de inmediato, conforme a lo estipulado por el protocolo de Washington, aunque con una variante sustancial en cuanto a los países que la componían. Vale decir, al comienzo, los países que son como comisionados para figurar entre esa comisión de conciliación eran, yo tenía la nómina acá, entre otros eran Brasil y Argentina, pero ellos declinan. Entonces toman su lugar México y Colombia. Entonces representantes de Colombia, Cuba, Estados Unidos, México y Uruguay son los integrantes que tratan de mediar para lograr una solución pacífica a este diferendo. Bueno, uno de los artículos reza así: pedir al gobierno de Uruguay que tenga la bondad de designar 2 oficiales de su ejército para dirigirse con los consentimientos de los gobiernos de Bolivia y Paraguay al Fortín Vanguardia y al Fortín Boquerón, respectivamente, y hallarse presente en la ejecución de las medidas destinadas a restaurar el estado de cosas que existía antes del 5 de diciembre de 1928. Se verifica entonces un canje de prisioneros y demás, pero hay que mediar para ver que realmente se cumple lo estipulado por esta comisión de Washington. Es así que son designados oficiales uruguayos, como vemos allí en ese decreto. Esos oficiales designados son el mayor de infantería Elvio Quinteros, el mayor de ingeniero Carlos Iriba, el segundo teniente de infantería Arturo Dionisio Isasmendi y el segundo teniente de ingenieros Lorenzo Cross. O sea, 2 ingenieros y 2 infantes uruguayos serían los protagonistas de esta primera misión de paz al Chaco. Bueno, acá vemos otra de las fotografías que en aquel momento nos motivaron a buscar documentación, bibliografía, para ver si llegamos a una conclusión diferente a la que me decía en aquel momento, esto del año 35. No, para mí no podía ser. Bueno, aquí lo vemos en el momento en que se está firmando el acta de cesión del Fortín Vanguardia, o sea, la devolución que se le hace oficialmente a Bolivia
de ese fortín tomado por Paraguay. Ahora, es interesante ver el periplo de estos oficiales. El día 29 de abril de 1930, el diario de Asunción comunicaba que el día anterior habían llegado a la capital paraguaya a bordo del buque paraguayo Lambaré los militares uruguayos mayores Ibar, Quinteros y sus ayudantes, tenientes Arturo Giamenti y Lorenzo Grosso. Noticiaba además el periódico Azuceno que los mayores uruguayos permanecerían algunos días en la capital, habiendo visitado ya los ministros paraguayos de Guerra y Marina y de Relaciones Exteriores. Finalmente, el día 2 de mayo de 1930, y a bordo del Adolfo Riquelme, partieron con destino a Bahía Negra para después proseguir a Fortín Vanguardia y a Puerto Casado, y luego pasar a Boquerón los 4 militares uruguayos. Como dijimos, la misión de estos oficiales era dar cumplimiento a lo dispuesto por la Comisión de Conciliación y Arbitraje. El capitán paraguayo Rogelio Chenú Bordón fue designado ayudante de los mismos. El 22 de mayo de 1930, una información procedente de La Paz señalaba que el comandante de la 5ª División Boliviana había notificado haber llegado al Fortín Vanguardia 20 obreros paraguayos y 3 mujeres. Esto antecede a este acto de sesión, que es el 30 de julio. Informa el general paraguayo Samaniego que el Fortín Vanguardia fue reconstruido por personal civil compuesto de un gran número de extranjeros que estaban al servicio de la Sociedad Forestal Puerto Guaraní Sociedad Anónima. El Fortín Vanguardia fue entregado, como decíamos, el 23 de julio de 1930. Lamentablemente no sabemos el nombre de esos oficiales bolivianos que acompañan a los militares uruguayos. Bueno, esta es una fotografía con una leyenda bastante errónea, con muchos errores. El año en realidad es 1930. Aquí se ve a uno de los oficiales uruguayos, es el segundo sentado de la izquierda, y bueno, y ahí lo vemos acompañado de oficiales bolivianos. No hemos podido conseguir, a pesar de nuestro esfuerzo, fotografías que nos muestren a estos neutrales junto con oficiales paraguayos. Bolivia desocupó y entregó al Paraguay el Fortín Boquerón el 23 de julio de 1930. La entrega se realizó a las 8 horas por intermedio del mayor Iriba, jefe de la misión militar uruguaya, al mayor Gaudioso Núñez, comandante del regimiento Grupaití de Infantería número 4. Unidad del ejército paraguayo con asiento en Puerto Casado. Dicha devolución contó con la presencia del segundo teniente Arturo Giamenti, miembro de la misión militar uruguaya, y de los militares paraguayos, capitán Hipólito Radiche, teniente primero César López, cirujano de segunda Miguel Oliveira y Silva, teniente segundo Damaso Sosa Valdés, teniente segundo Pedro Duarte y maquinista de tercera Carlos Roch. Respecto a la devolución del Fortín Boquerón a Paraguay, con mejoras realizadas por parte de los bolivianos, vamos a ver lo que dice al respecto Heriberto Florentil en su libro conocido posiblemente por todos los que estén aquí. Al año siguiente de la captura, es decir, en 1929, los gobiernos de ambos países acordaron el trueque de un fortín por otro, Boquerón por Vanguardia, en cuya virtud se nos devolvió el primero de los nombrados, con algunas innovaciones que justo hay consignar en condiciones óptimas. Aparte de los ranchos que ya existían, los bolivianos hicieron entrega de 2 edificios nuevos y sólidamente construidos, a base de adobes de arcilla mezclada con pajas fibrosas. Confesamos que nunca habíamos visto ladrillos crudos tan consistentes y tan gruesos como aquellos.
dando a las paredes características de una fortaleza a prueba de bomba. Y la prueba fue elocuentísima. De lo contrario, que hablen los propios bolivianos que se refugiaron detrás de esas murallas cuando la emboscada del 31 de julio y aún en los terribles días de septiembre del 32, cuando empezó la batalla de Boquerón. Bueno, y aquí viene la finalización de la misión uruguaya. Aquí vemos el decreto que da por finalizada, con felicidad, por cierto. Constituye un honor que nuestra república fuera la elegida para la labor tan loable y humanitaria. No sería, sin embargo, óbice para que los pueblos hermanos de Paraguay y Bolivia eligieran nuevamente el camino de Marte para dirimir sus problemas fronterizos, originándose, tras los sucesos de Pitiantuta en junio de 1932, una encarnizada guerra de 3 años de duración que culminó con irreparables pérdidas humanas y materiales para ambas naciones. Muchas gracias. Yo no sé si ustedes quieren seguir, porque si no se nos va a hacer muy tarde, y podemos dar la primera parte. Yo no sé lo que dice la ley. Bueno, entonces vamos a dar la primera parte de esta charla sobre los uniformes y vamos a hablar sobre los uniformes bolivianos. Bueno, aquí, como muestra la portada de nuestra charla, vemos una miscelánea de uniformes. Aquí vemos los símbolos de las entidades anfitrionas. En el caso de la asociación Manduará, aquí tenemos la presencia de 2 amigos militares del ejército argentino, que son miembros de esta asociación cultural paraguaya, igual que nosotros. El señor coronel Héctor Prequi y el capitán Diego Cejas del ejército argentino. Hemos participado con ellos, somos muy amigos, hemos tenido la suerte de participar con ellos en diversos encuentros de historia del Paraguay. Y bueno, también estamos en presencia de la magíster Susi Pizarrazo, una amiga también del Instituto de Historia Militar Argentino, que ha hecho una tesis sobre la guerra del Chaco, un trabajo realmente muy interesante. Y aparte es uruguayo, es uruguayo. Bueno, general de Bolivia en uniforme de gran gala. Como ven ustedes acá, a la izquierda vemos al general Hans Kuhn. Lo cierto es que la indumentaria, aunque dicen que el hábito no hace el monje, pero eso es una excepción en los militares sociales, obviamente, ¿no? Acá vemos uniformes bolivianos que nos muestran la influencia alemana predominante, absoluta, ¿no? No son uniformes de campaña, pero queríamos hacer una aproximación sobre cuáles eran las influencias que existían en aquel momento en la indumentaria. Bueno, acá vemos más uniformes. Tenemos que decirle que esta influencia comienza en 1911 con la llegada de la misión militar liderada por un mayor Hans Kuhn en aquel momento. Y bueno, desde entonces los uniformes muestran una marcada prusianización. Aquí vemos esos cascos denominados pararrayos, como los usó el ejército argentino, como los usó el ejército paraguayo, como los usó el ejército boliviano. Casco Pickelhaube, algunos de estos ejemplares pertenecen al Museo del Ministerio de Defensa Nacional de Asunción, prueba de que los oficiales bolivianos los llevaron a la campaña, por si había alguna ocasión de gala,
vestirlo. No sé si ves bien. Bueno, acá vemos los colores y emblemas distintivos de las reparticiones del ejército. Bueno, acá vemos otras fotografías en las cuales aparecen algunos personajes muy conocidos para la historia, ¿no? Al centro tenemos al defensor de Boquerón, Marzana. A la derecha tenemos al general Hans Kuhn, que ya lo veíamos en el uniforme de gala. Y a la izquierda tenemos a Ernst Röhm, conocido por ciertas aficiones, que mejor no referir acá a ustedes, pero bueno. Acá vemos nuevamente imágenes que nos demuestran la extrema influencia que tenía la Alemania sobre los uniformes bolivianos. Acá vemos fotografías donde se ven en los ayudantes y en los edecanes el uso de cordones, de modelo alemán también. Acá ya empezamos a ver uniformes, el que vemos a la derecha, el uniforme original, lo fotografiamos en febrero de 1986 en el Museo del Ministerio de Defensa Nacional en Asunción del Paraguay. Yo creo que todas estas prendas fueron devueltas a Bolivia cuando en 1994 hubo una devolución de trofeos por ambas naciones. A ver si puedes ver. Ahí está. Acá vemos otro uniforme también. Estos uniformes eran llamados Vickers, eran uniformes de origen inglés. La gran compra de material bélico que hizo Bolivia incluyó uniformes también. Aquí vemos algunos, una prenda que se conservaba en ese museo que referimos y algunas fotografías que nos muestran su uso en el Chaco. Bueno, acá vemos otra imagen. El capitán es Víctor Ustares, el explorador del ejército boliviano que murió en Boquerón en septiembre de 1932 en un intento de entrar en el recinto fortificado. Bueno, acá vemos diferentes maneras de usar las insignias para que ustedes vean lo variable que fue la indumentaria boliviana en la guerra. La camisa como prenda exterior del uniforme, el calor del Chaco, mostró lo inadecuado de la indumentaria paraguaya, boliviana. Los uniformes que se usaban en el altiplano, obviamente que eran absolutamente impropios para esa guerra. Oficiales bolivianos, ya el caqui sustituye a los uniformes modelo alemán de lana y es el uniforme que se impone. Blusas y pantalones o colanes, como decían los bolivianos, gorras de plato flojo, siempre en la carapela nacional boliviana en la faja de la gorra, pero ese es el uniforme clásico, el uniforme de brin boliviano. Bueno, acá vemos que son prendas de corte ligero, de brin. Bueno, acá una reconstrucción pictórica de los uniformes. Fuerza Aérea Boliviana en campaña, atuendos. Aquí ven la chamarra o campera para nosotros, campera de cuero, tan de uso de los aviadores. Los bolivianos la usaron extensamente. Bueno, alumnos del curso B de oficiales de reserva. Hemos hablado con el amigo Héctor en relación con algunas fotos que se postearon en el foro Memoria del Chaco. Aquí ustedes ven la enorme variedad de uniformes que utilizaban los alumnos de los cursos de oficiales de reserva del ejército boliviano. El único signo identificatorio era la torre de ingenieros y los laureles que los hemos visto. Uniformes de los que se llamaban de jerga, de lana, uniformes pesados, por cierto, para combatir. Sin embargo, con estos uniformes combatieron en la batalla del kilómetro 7, en Boquerón, vale decir, lo primero que hacían era despojarse de esas blusas y combatir en camiseta o en camisa.
no tenían opción. ¿Qué es Torre de Ingenieros? Torre de Ingenieros es una torre, una almena, o sea, ahora vamos a ver una imagen para hacer el gráfico. Sí, esos son hojotas o abarcas, que es un calzado típico del indio del altiplano. Los soldados tenían en aquella época este calzado que se usaba el pantalón arremangado, era muy de uso eso. Y cuando llegan al Chaco, llegan con las famosas chocolateras, que eran unas botas que les producían unos callos y unos dolores increíbles. Se despojaban de esas botas y se ponían eso, que era también totalmente inadecuado para estar en el Chaco. Imagínense. Parte del vestuario fue desechado porque no tenía ningún tipo de uso en el teatro de operación. Bueno, aquí vemos el uniforme gris predominante en los primeros meses de la guerra. Aquí vemos una muestra. Nos podría hablar Luis Alberto con respecto a Jesús Elía, que es un forista boliviano con el cual nosotros intercambiamos información. Y bueno, este es un uniforme que perteneció a un tío de él. Y Jesús Elía decía, por Dios, con estos uniformes de lana pelearon con 40 grados a la sombra. Bueno, acá vemos fotografías donde nos vemos tipos militares bolivianos, diferentes. Es el símbolo del colegio militar. Exactamente. Esta es la famosa torre de ingeniería. Es la misma que usa el colegio militar en Asunción. Es la misma. Y el colegio militar argentino, ¿no? La diversidad es absoluta, sin duda. Ya vamos a ver que en Paraguay había algo similar, pero era mucho más adecuada la indumentaria, pero ya lo vamos a ver. Bueno, acá hay un dibujo de Gil Coimbra, un gran artista boliviano de la guerra, donde advertimos esas insignias y el color caqui predominante del ejército boliviano cuando se despojaron de esos uniformes de lana insufribles, ¿no? Bueno, acá soldados utilizando dos tipos de vestuario. Lamentablemente me olvidé de pedir un puntero, por eso hubiera sido mucho más adecuado para indicar ciertos detalles de la indumentaria. Soldados bolivianos del destacamento 111. Es muy interesante, ustedes están viendo ahí botones norteamericanos. Y me dirán, ¿qué hacen los botones norteamericanos acá? Bueno, los uniformes que vestían ellos eran los del ejército del tío Sam. Vale decir, cuando llegan esos uniformes y se tienen que despojar de los harapos en que se habían convertido los vestuarios, los bolivianos, no podían creer porque nadaban esos uniformes. Gente baja, quechua o aymara del altiplano, se estaban vistiendo con uniformes que parecían disfraces. Lo único que se resistieron a usar fueron los sombreros que habían utilizado los soldados yanquis en la Primera Guerra Mundial. El resto del vestuario fue de orden utilizado. Y allí los vemos con polainas, pantalones y casacas kaki modelo norteamericano. Y les voy a comentar una anécdota. Mi cuñado, siendo subteniente, haciendo su servicio en el Chaco en 1958, me contaba, Alberto, de haber sabido que yo iba a tener un cuñado uniformólogo, hubiera juntado todos los botones con la US y con el águila de los gringos. Pero bueno, es así. Él se encontró con mucho, lo cual certifica lo que estoy afirmando ahora, ¿no? Bueno, ahí hay un relato muy largo que no viene al caso, que habla justamente del testimonio de un boliviano cuando llega en su vestuario. Bueno, acá vemos un detente. Un detente. Esto es un signo de la religiosidad y de lo devotos que eran los soldados que iban a la campaña, tanto los paraguayos como los bolivianos. Pero el detente bala, el corazón de Jesús está conmigo, era
bueno, aquí vemos un soldado típico con su mujer y su hijo, antes de partir al teatro de operaciones. Y como ven, en lugar de utilizar el uniforme norteamericano, pero tiene abarcas, tiene ojotas, unas sandalias. Bueno, acá algunas interpretaciones, uniformólogos, en este caso boliviano. La indumentaria de repeté, ese era el nombre que se le daba al soldado boliviano. Ustedes lo saben eso, ¿no? Repeté, ¿por qué? Porque ellos deformaban el castellano. El quechua no estaba acostumbrado a hablar. Entonces, se ponía en la fila para recibir el rancho. Bueno, y después volvía a ponerse otra vez en la fila. Terminaba, comía rápidamente y volvía. Entonces, quería repetir el rancho. Ese nombre, como el nombre de pila para soldado paraguayo, se afirma en este conflicto. Repeté es el soldado boliviano, pila es el soldado paraguayo. Calatrava, borra de plátano, esto es un cubrecabezas muy singular que utilizaron los bolivianos y después se transformó en el cubrecabezas tradicional de los excombatientes. Lo que no se usó en la guerra, es curioso esto, ¿no? Lo que no se usó en la guerra del Chaco se constituyó en la prenda más característica del excombatiente boliviano. Bueno, acá soldados de Franco y soldados de las últimas movilizaciones de la izquierda. Ahí vemos a soldados bolivianos con capote norteamericano, esperando la evacuación, en el caso de los que están dibujados. Soldados bolivianos con camisa caquí. Sí. Soldados con camisa blanca, franjas azuladas, que era una variante que se utilizaba con otros uniformes. Sí. Tanquistas bolivianos, cascos y calatrava, que era lo que estábamos. El casco este se llama chichonera. Ustedes saben que un vehículo blindado, el compartimiento es, uno está muy propenso a darse golpe y justamente el término español en castizo es chichonera. El casco de cuero justamente protegía la cabeza de los chichones. Tanquistas bolivianos, y ahí vemos nuevamente ese casco, al parecer de origen italiano. Y bueno, y acá creo que hay una foto. Esta foto no es contemporánea, es muy posterior, pero nos muestra el atuendo aproximado que utilizaban los tanquistas bolivianos en la guerra del Chaco. Bueno, y terminamos esta primera parte, y cuando ustedes digan si se quieren exponer a otra martirio más, hablaremos de los uniformes paraguayos. Sí. Un aplauso. Por favor, no se muevan. Vamos a disfrutar un poquito de mate cocido con chiquita, para que no puedan probar. Después continuamos, para que puedan relajarse un poquito con el frío que tenemos. Así que, por favor, quédense. Vamos a seguir. Un momentito.